Hola, bienvenido a esta serie de tutoriales para descubrir el contenido energético completo de insectos siguiendo el método implementado por Foray et al. Para entender este tutorial, tienes que leer todo el artículo original de Foray y también el nuestro. Los enlaces están en la descripción. Si no tienes acceso, por favor utiliza Sihub. Estos videos son diseñados para darle la información y los trucos que no aparecen en los artículos y que no son evidentes para biólogos como nosotros. Si estás viendo este video, probablemente necesitas medir el total de proteínas, lípidos y carbohidratos en muestras grandes de insectos para responder alguna pregunta científica, seguramente en el campo de la ecología. Así que supongo que vas a ir al campo o tienes un experimento en marcha en el laboratorio y estás a punto de recolectar tus insectos de donde sea que vengan. En primer lugar, no utilices alcohol o alguna otra sustancia para almacenar tus muestras. Congela en seco si es posible, en un tubo Eppendorf de 2 mililitros como este que puedes almacenar en el campo, en hielo seco o nitrógeno líquido antes de guardar en refrigeración a -20 o -80 grados centígrados, dependiendo del tiempo de almacenado. ¿Por qué no alcohol? Bueno, podría disolver algunos lípidos o solubilizar otras moléculas de interés. Sé que no siempre es posible cuando estás en el campo, pero si puedes, lleva una hielera, es mejor. Ten en cuenta que algunas enzimas aún están activas cuando el insecto está muerto y que aún pueden metabolizar algunos compuestos y causar ruido en tu medición final. Si estás interesado en medir el contenido energético de una parte del cuerpo o de un órgano específico que implica diseccionar en un buffer o solución en particular, te recomiendo enfáticamente que te acerques a un colega familiarizado con la química y o bioquímica, ya que un buffer de disección podría no ser compatible con los reactivos y procedimientos del protocolo. En cualquier caso, para insectos completos, mantén tus muestras secas y frías lo antes posible y hasta el momento en que las proceses. Al hacer el buffer de homogenización, recomiendo usar el agua más pura posible, como agua milipor. Si no estás familiarizado con la preparación del buffer, ten cuidado con el ajuste del pH, ya que el pH es una función logarítmica. Sé paciente al ajustarlo con soluciones ácidas o alcalinas, ya que una gota puede cambiar un poco su valor y una próxima gota puede cambiar el valor, mucho. Otro punto importante es el ditiotreitol, o DTT, que es agresivo para los pulmones, así que se usa un cubrebocas cuando lo agregues a la solución. Supongo que encontrar un cubrebocas no debería ser complicado en estos días. Triturar previamente las muestras. Algunos insectos son demasiado grandes para el rango de peso del protocolo. Como se supone que debemos utilizar tubos Eppendorf de 2 mililitros y no más de 15 miligramos de material por tubo, es posible que se requiera un procesamiento previo. Por ejemplo, los tenebrios pesan hasta 200 miligramos y están muy quitinizados. En consecuencia, tendrás que triturar todo el insecto en nitrógeno líquido y utilizar una fracción del material triturado. Por tanto, no olvides incluir este paso en tus cálculos de medición posteriores al protocolo de laboratorio. Pesa las muestras justo antes de la inmersión en el buffer. Si usas nitrógeno líquido, pesa el material triturado recuperado. Nunca peses antes de triturar en el mortero. Elige la microbalanza correcta, lo que significa que la presión y el alcance del dispositivo deben ser relevantes con el tamaño de la muestra. Ten cuidado con las balanzas de laboratorio de uso frecuente, especialmente las utilizadas por estudiantes sin experiencia, sin ofender. Coloca el material previamente pesado en el Eppendorf de 2 mililitros o pésalo directamente dentro del tubo. Introduce una perla de acero inoxidable o 2 si es necesario y agrega 180 microlitros de buffer o el volumen correspondiente dependiendo del peso del material. Haz esto si decidiste no corregir por peso al final del análisis. Muy importante, usa puntas de baja retención como este tipo,
ya que el principal sesgo experimental que obtendrás con esta técnica se debe a un error de pipeteo. Te recomiendo que los compres a granel y recargues tus rejillas con guantes, ya que no necesitas que estén esterilizados. Necesitarás puntas 10 microlitros, 200 microlitros y 1000 microlitros para realizar todo el protocolo. Si eres un principiante con pipetas, obtén puntas con filtros para no arruinar las pipetas de laboratorio. Coloca los tubos en la gradilla del Tissuelizer de manera simétrica. Recomiendo encarecidamente utilizar un dispositivo de trituración mecánica, ya que la técnica es cuantitativa. La trituración manual introduce sesgos, ya que el esfuerzo nunca es homogéneo entre las personas y a lo largo de la jornada laboral. Además, el uso de un aparato batidor de perlas de alta velocidad es crucial en este paso del protocolo, no solo para asegurar una disrupción eficiente de los tejidos de los insectos, sino también para optimizar la dispersión y emulsificación de lípidos en el buffer de extracción. Para obtener detalles más específicos, consulta el artículo de Foray. Si tienes un número impar de tubos en la rejilla, cambia y gira la rejilla para que los Gs se apliquen por igual en cada tubo, en términos de tiempo y posición en la rejilla. Cuando termine todo el proceso de trituración, asegúrate de que todas las emulsiones tengan un aspecto similar antes de que guardes los tubos en hielo. Recuerda que, una vez trituradas, las muestras deben seguir de inmediato el resto del protocolo. Si no está interesado en medir las proteínas totales, pasa directamente a la sección Determinación del contenido de carbohidratos del artículo de Foray. Ahora mediremos las proteínas totales de las muestras. Para ello, utilizaremos la técnica del reactivo de Bradford para la determinación de proteínas totales. Para obtener una comprensión más profunda de la técnica de Bradford, no duden en consultar el enlace en la descripción. Antes de leer un poco sobre la técnica de Bradford, debes tomar la decisión de realizar una medición por muestra o duplicados o triplicados. Cualquiera que sea tu decisión, no olvides tomarla en consideración que necesitarás ajustar los volúmenes para las partes posteriores del protocolo y en los pasos finales de los cálculos de las mediciones. Bien, ahora que conoces los conceptos básicos del ensayo de Bradford, puedes tomar la botella de reactivo y verter un poco en contenedor para pipeta multicanal. Recuerda comprobar la fecha de caducidad del reactivo de Bradford y asegúrate de que sea conservado a 4 grados centígrados y también recuerda agítalo suavemente antes de verterlo. Recomiendo ampliamente usar una pipeta multicanal y, si es posible, una eléctrica, ya que ahorrarás mucho tiempo. Si no tienes una, pide prestada. Es mágico. Primero, hay que llenar los pozos de la curva de calibración. Una curva de calibración es la representación gráfica de una señal que se mide en función de la concentración de un analito. En el procedimiento se compara una propiedad del analito con la de estándares de concentración conocida del mismo analito, o de algún otro con propiedades muy similares a este. Entonces, llena los pozos de la curva de calibración en la primera fila o las primeras 2 filas si estás haciendo duplicados. Para preparar la curva, por favor, use el enlace en la descripción o simplemente busca en Google cómo. Según la técnica, deberás pipetear 2.5 microlitros de muestra sin cutícula. Para hacer esto, debes centrifugar suavemente las muestras si parece necesario. Por ejemplo, para escarabajos enteros será necesario. Para órganos internos aislados de insectos como el cuerpo grasoso o los ovarios, no lo será. Como los lípidos no están bien dispersos en la solución, es posible que observes una fina capa de grasa en la muestra. Asegúrate de no eliminarla mientras pipeteas.
Además, pipetea siempre en el mismo lugar del tubo entre las muestras. En otras palabras, coloca la punta sobre el pellet y debajo de la superficie, en el mismo lugar en todos los tubos, para minimizar el sesgo de pipeteo. Importante: el reactivo en las muestras debe dejarse incubar entre 15 y 20 minutos, por lo que debes estar concentrado y hacerlo rápidamente mientras cargas la microplaca. Si te demoras más de 50 minutos, has fallado, ya que el complejo proteína colorante comienza a volverse inestable. Una vez que la placa terminó de incubar, estará lista para leer la absorbancia en el espectrofotómetro. No olvide agitar suavemente la microplaca con el lector si está equipado con un agitador. Si no, usa una placa agitadora, pero ten en cuenta de que los pozos no se desborden. Haz algunas pruebas antes de colocar tus muestras reales. Ahora puedes leer la placa a 595 nanómetros. Inmediatamente después de cargar la placa de proteínas, debes preparar tus muestras para los siguientes pasos. No recomiendo que almacenes las muestras en el buffer sino a menos 20 grados centígrados con la mezcla de metanol y cloroformo necesaria para los siguientes pasos, si es que no puedes continuar el protocolo en el mismo día. Entonces, como estaba diciendo, debes agregar los 1500 microlitros de cloroformo metanol y sulfato de sodio en cada tubo. Consulta el artículo para conocer las proporciones y concentraciones exactas y ajusta los volúmenes si es necesario. En otras palabras, si tus muestras son realmente pequeñas, es posible que debas considerar reducir el factor de dilución y poner menos mezcla. Es por eso que se hacen pruebas preliminares antes de usar tus muestras reales. Sigue el protocolo con los tiempos exactos de centrifugación y aceleraciones. A veces el pellet no se disuelve fácilmente. Solo ten paciencia, ya que la calidad de las medidas finales depende de ello. Ahora, transfiere todo el sobrenadante a un tubo nuevo. Puede usar tubos Eppendorf estándar de 1.5 mililitros de fondo cónico, ya que ya no necesitamos el Tissuelizer. Guarda los tubos originales con los gránulos a 20 grados centígrados, ya que no los necesitaremos antes de medir el glucógeno. Medición de azúcar total. Prepara el reactivo de Antrona como se menciona en el artículo. Si puedes comprar ácido sulfúrico al 70%, es genial. Sin embargo, si necesitas prepararlo a partir de ácido concentrado, generalmente vendido al 98%, ten mucho cuidado y sigue las medidas de seguridad en el enlace de la descripción. Un truco que solíamos hacer para evitar el sobrecalentamiento de la reacción es colocar agua destilada en la nevera y ácido concentrado en el congelador durante 30 minutos antes de empezar a mezclarlos y hacer todo el proceso en hielo y baño de agua fría. Una vez que tu reactivo de Antrona esté listo, ten en cuenta que no durará más de 2 días, así que planifica bien tu cronograma si necesitas procesar muchas muestras. Mantén la solución alejada de la luz y en frío si necesitas guardarlo. El documento menciona que debes usar placas de borosilicato. Sin embargo, estas son realmente caras y pueden estar fuera de tu presupuesto. Un truco que usamos en el laboratorio es hacer la reacción en una microplaca de fondo redondo de plástico y transferimos el 90% del contenido del pocillo a una placa de plástico de fondo plano para la lectura del espectrofotómetro. Obviamente esto no es ideal, pero de todos modos cumple su función. Ahora carga la placa con la solución estándar de glucosa para la curva de calibración. Para hacer esto, sigue un método similar al de la curva de calibración de proteínas. Para la mayoría de los insectos, de 0 a 2 miligramos entre mililitros cubre el rango de medición de azúcar. Sin embargo, en el caso de los insectos que se alimentan de néctar, y más específicamente en caso de las abejas, que tienden a almacenar fluidos altamente concentrados en azúcares en sus diferentes estómagos, puede ser complicado.
Por abejas, tuvimos que diluir el sobrenadante una segunda vez para entrar en el rango de la curva sin alcanzar el límite de saturación de la capacidad de absorbancia del reactivo. En otras palabras, diluye las muestras para permanecer más abajo que el valor más alto de tu curva de calibración. O bien, aumenta el límite superior de concentración de su curva, por ejemplo 3, 4 o 5 miligramos sobre mililitros de glucosa para evitar diluir las muestras por segunda vez. Pero ten en cuenta que el reactivo de antrona se saturará en algún momento o que el líquido de los pozos será tan oscuro que el espectrofotómetro ya no podrá leerlo. A medida que la solución de la placa se evapora, verifica los volúmenes de líquido de los pocillos con una pipeta de vez en cuando para verificar que realmente llegue a 10 microlitros de líquido residual. Luego agrega la antrona teniendo cuidado con el pipeteo multicanal. Toma tu tiempo, ya que el reactivo es espeso y tarda en subir y salir por completo de las puntas. Incuba la placa y lee antes de cubrirlo si estás interesado en los niveles de fructosa, como menciona el documento. Luego que se ha incubado a 90 grados centígrados durante 15 minutos, transfiere a la placa de fondo plano si no se está usando microplaca de borosilicato y lee a 625 nanómetros. Prepara el reactivo de vainillina como le indica el artículo. Afortunadamente, el ácido fosfórico generalmente se vende a una concentración del 68%, por lo que no debería de ser necesario diluirlo. No olvides proteger el reactivo de vainillina de la luz, como se menciona en el documento, o de una manera similar. Evapora los 100 microlitros de sobrenadante en la microplaca. La curva de calibración se puede hacer usando la tabla en la descripción, pero el rango de lípidos puede ser bastante complicado para algunos insectos u órganos pequeños, por lo que es posible que deba ajustar. Ten cuidado con esa tabla, ya que las unidades conocidas son masas y no concentraciones y tus cálculos finales serán diferentes. También, en este caso, puedes utilizar la placa de fondo redondo de plástico para evaporar a 90 grados centígrados si no tienes acceso a una microplaca de borosilicato. Ten cuidado de que la placa no se doble ni se derrita. Tal vez 80 grados centígrados podría ser más seguro, dependiendo de la marca de la microplaca. Una vez que el líquido se haya evaporado por completo, agrega los 10 microlitros de ácido sulfúrico al 98% y coloca la placa en el baño de agua durante 2 minutos. No es necesario que cubras la placa si tienes cuidado, pero ten en cuenta que no quieres que el agua gotee en los pozos. Detén la reacción en hielo. Deberías ver algo de coloración amarillento a marrón claro. Una vez fría la placa, añade los 190 microlitros de vainillina, cuidando con el pipeteo multicanal. Toma tu tiempo, ya que el reactivo es espeso y tarda en salir por completo de las puntas. Luego, homogeniza la placa a medida que se incuba. Funciona mejor de esta manera, como descubrí personalmente. Si puedes acceder a una agitadora como esta, notarás que la placa se va coloreando lentamente a medida que pasan los 15 minutos. Luego mide la absorbancia a 525 nanómetros. No es necesario usar el agitador integrado del espectrofotómetro si agitas durante la reacción de 15 minutos, a menos que seas un perfeccionista. Si estás interesado en lípidos neutros, deberás transferir 500 mililitros de sobrenadante en un tubo Eppendorf nuevo de 1.5 mililitros y evaporarlo por completo a 90 grados centígrados. Luego, vuelve a solubilizar el pellet de 1 mililitro de cloroformo. No seas tímido con el vórtex, pero ten en cuenta que el cloroformo se expande con el calor de la mano. El siguiente paso es agregar 200 miligramos de ácido silícico seco para unir todos los lípidos polares. Sin embargo, el ácido silícico debe prepararse de antemano. Tienes que secarlo durante la noche a 200 grados centígrados y mantenerlo en una secadora con desecante para evitar que se contamine con el agua.
De lo contrario, el ácido perderá parte de su potencial aglutinante y no podrás eliminar todos los lípidos polares o tendrás que utilizar más para compensar. Dado que el ácido silícico debe proporcionarse en exceso, personalmente usé más de 200 miligramos. Llené un tubo Eppendorf PCR de 200 mililitros que contendría entre 220 y 250 miligramos de ácido. Intenta preparar esto de antemano, ya que pesar el ácido sobre la marcha no es conveniente en absoluto y el peso exacto de 200 miligramos no tiene sentido cuando de todos modos necesitas que el producto se proporcione en exceso. De todos modos, agrega los 200 miligramos de ácido silícico en el mililitro de cloroformo y agítalo como si tu vida dependiera de eso, y centrifuga 10 minutos a 180 gramos. Entonces, se supone que el sobrenadante contendrá solo triglicéridos, que son los lípidos neutros almacenados en el cuerpo graso para las reservas de energía. Luego, como antes, evapora 100 microlitros del sobrenadante y procede como si fuera la mezcla de lípidos normal. Sin embargo, ten en cuenta todas las diluciones que acabas de realizar en los cálculos finales. Recupera tus pellets con la cutícula del congelador. El glucógeno está mezclado con el sulfato de sodio. Ahora resolubilizaremos el pellet en 400 microlitros de metanol al 80%, 2 veces. Para hacer eso, agrega los 400 microlitros de metanol en el tubo y agítalo hasta que el sedimento desaparezca. Luego centrifuga el tubo 5 minutos a 16.000 Gs, asegurándote de que el rotor de la centrífuga esté correctamente equilibrado. Si no está equilibrado a esta aceleración, la máquina no te lo perdonará. Después de centrifugar, retira el sobrenadante de metanol y añade 400 microlitros de metanol nuevo. Agita y centrifuga de nuevo a la misma velocidad. A veces, el pellet no se resolubiliza con el vórtex y permanece atascado en el fondo del tubo. Siempre que eso suceda, puedes golpear la parte inferior del tubo en la mesa para separarlo y luego volver a agitarlo. Ten paciencia y asegúrate de que se solubilice correctamente. Por lo general dedicamos un día completo a la etapa de medición de glucógeno, ya que a veces puede ser complicado si algunos pasos toman más tiempo por cualquier motivo. Después de eliminar el sobrenadante por última vez, literalmente cocinarás el pellet en reactivo de Antrona. Si necesitas asesoramiento sobre el reactivo de Antrona, consulta el video sobre la medición de azúcar. Agrega 1 mililitro de reactivo de Antrona al pellet. Intenta homogeneizar lo mejor que puedas. Sé que es mucho más difícil en un líquido tan espeso. Luego, cocina los tubos durante 15 minutos a 90 grados centígrados en baño María utilizando balsas de poliestireno, a menos que tenga un equipo especial para esta tarea específica. El siguiente paso, según el artículo y sus autores, es necesario para eliminar la turbidez de la Antrona reaccionada. Sin embargo, en un artículo que publicamos recientemente, demostramos que este paso es en realidad opcional. Así que, si decides no filtrar la Antrona, cita nuestro artículo en Material y Métodos. No obstante, lo describiremos rápidamente. Requería filtrar la Antrona reaccionada a través de membranas de baja unión a proteínas. Usamos jeringas para empujar el líquido a través de las membranas, pero como es espeso, la fuerza requerida es importante y a veces la membrana salta por el exceso de presión y te salpica con Antrona, que es básicamente ácido sulfúrico al 70%. A veces, centrifugar los tubos antes de cargar las jeringas ayuda un poco. Así que probamos si filtrar, centrifugar o cargar la microplaca fuera del tubo haría una diferencia en la lectura de absorbancia. No lo hizo, no hubo diferencia estadística entre los 3 métodos, por lo tanto, artículo publicado.